Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y me siento en esta mañana soleada del mes de mayo en el porche de mi casa, aquí en la parte delantera de la casa, para grabar un vídeo en el que vamos a hablar de música, vamos a hablar de jazz, porque se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie en la que hablo acerca de los músicos de jazz que a mí más me interesan, algunos más conocidos que otros. Hablamos de discos, de libros, de películas, de todo lo relacionado con el jazz que a mí más me gusta y que me gustaría a través de estos vídeos compartir con ustedes. Y recientemente hablamos acerca del pianista Hampton Hawes y mencioné que Hawes había escrito con ayuda del escritor Don Asher una biografía que tenía en mis estanterías pero que no había bajado para el vídeo, así que quiero empezar este nuevo vídeo en el que no vamos a hablar específicamente de Hampton Hawes, mostrándoles ese libro que aquí está, que se titula Raise Up Off Me, A Portrait of Hampton Hawes. Es un retrato de Hampton Hawes escrito por el propio Hampton Hawes con Don Asher, con una introducción de Gary Giddens, publicado originalmente en 1974, pero esta es una edición, como se puede ver, más actual, del año 2001, con una introducción del crítico Gary Giddens, y es el libro que me voy a llevar en este viaje que en unos días voy a realizar a Vigo, en el noroeste de España, y este es el libro que voy a leer en el avión. Tenemos un viaje bastante largo, evidentemente, y qué mejor que leer la autobiografía de Hampton Hawes durante ese vuelo. Cuando la termine, pues si me parece interesante, que por lo que he podido leer ya acerca de esta biografía parece que sí que lo es, pues probablemente la comentaré de alguna manera en alguno de estos vídeos. Pero no sé si ustedes tienen esta autobiografía de Hampton Hawes o no, pero en cualquier caso se titula Raise Up Off Me, Portrait of Hampton Hawes. No está traducida al español, que yo sepa, pero esta es la edición original en inglés. Y ahora pasamos a hablar de Howard McGhee. Howard McGhee, el trompetista, quizá no uno de los trompetistas más conocidos de la historia del jazz, pero es uno que a mí me interesa bastante. Suelo escucharlo mucho, y la primera vez que yo escuché a Howard McGhee fue en este disco. Un disco del que recientemente hablé con Gaby Quesada de la caja de música de Gaby, porque recientemente realizamos una conversación, grabamos una conversación acerca precisamente de este hombre, Johnny Hartman, y en uno de sus primeros discos, Songs from the Heart, Canciones del Corazón, Howard McGhee aparece aquí acompañando a Johnny Hartman, haciendo ahí unos obligati en todos los temas que aquí canta Johnny Hartman, y Ralph Sharon, que posteriormente sería director musical de Tony Bennett, también está en este disco, que para mí es uno de los mejores discos de Johnny Hartman, y si no me equivoco es el primero que grabó para el sello Bethlehem en los años 50. Claro, en esa época Howard McGhee estaba grabando para el sello Bethlehem, y por eso aparece en Songs from the Heart. Tenemos algún disco más que Howard McGhee grabó para Bethlehem Records. Este es Dusty Blue, que es un disco interesante que no voy a comentar necesariamente hoy. Este es de unos cuantos años después, 1961, y junto a Howard McGhee tenemos aquí a Benny Green al trombón, Pepper Adams al saxo barítono, Roland Alexander al saxo tenor, nada más y nada menos que Tommy Flanagan al piano, Walter Bolden a la batería, y Ron Carter, aquí aparece como Ronald Carter, pero es Ron Carter al contrabajo. Disco interesante también, que hoy no voy a comentar, pero que ya aprovecho para recomendarles, porque aquí hay temas interesantes, algunos de ellos del propio Howard McGhee, pero también algún standard, Cottage for Sale, por ejemplo, I Concentrate on You, Sound of Music, de Sonrisas y Lágrimas, de Rodgers y Hammerstein,
Y Groovin' High de Dizzy Gillespie, que es por supuesto un estándar del bebop. Dusty Blue es un disco de Howard McGhee interesante, aunque no será el que comente hoy. Por cierto, que Howard McGhee también aparece en este disco, que recoge un famoso concierto de Jazz at the Philharmonic en Nueva York, en el Carnegie Hall, el 27 de septiembre de 1947, y aquí se escenificó una impresionante batalla de los saxos tenores entre Illinois Jacquet y Flip Phillips, pues acompañándolos y de alguna manera haciendo de árbitro entre los dos, porque de vez en cuando se mete por el medio para separar los solos de Jacquet y de Phillips. Pues aparece Howard McGhee a la trompeta, Bill Harris al trombón, Hank Jones al piano, Ray Brown al contrabajo y Joe Jones a la batería. Muy buen sonido, por cierto, de esta edición de Giant Steps Records. Y si a ustedes les gustan las batallas entre el swing y el bop, entre dos impresionantes saxofonistas, pues este es desde luego el disco para ustedes. Y Howard McGhee aparece aquí, no como la estrella de este combate de boxeo jazzístico, sino casi como el árbitro, el que separa a los dos contendientes. Mayhem in Manhattan es el título de ese disco. El caos en Manhattan, caos por supuesto porque la audiencia se volvió loca en las versiones de Perdido, Mordido y Hendido que aparecen aquí, que son realmente vehículos para la pelea musical entre Illinois Jacquet y Flip Phillips. Pues ahí también estaba Howard McGhee. La introducción, por otro lado, a la música de Howard McGhee, si se hace a través, o si ocurre a través de Songs from the Heart de Johnny Hartman, puede resultar un tanto engañosa como introducción, porque aunque posea una evidente sensibilidad para las baladas, este trompetista Howard McGhee, y sea capaz de acompañar a un vocalista de la talla de Johnny Hartman, Howard McGhee, que es sobre todo trompetista, pero a veces también pianista de Tulsa, Oklahoma. Por cierto, Tulsa, Oklahoma es esa ciudad del estado de Oklahoma cantada y celebrada por Bob Wills y sus Texas Playboys en su clásico del Western Swing. Take me back to Tulsa, I'm too young to marry. Llévame a Tulsa de vuelta, que soy demasiado joven para casarme. Tema que por cierto sonó en mi boda, porque tenía cierta gracia esto de Take me back to Tulsa, I'm too young to marry. Soy demasiado joven para casarme, cuando en mi caso pues no era ciertamente así. Pero bueno, Howard McGhee es de Tulsa, Oklahoma, y fue sobre todo trompetista, aunque también tocó el piano, y fue en realidad uno de los primeros trompetistas del bebop, con un estilo a veces vertiginoso, de frases largas, que influiría en músicos de la importancia de Fats Navarro o de Clifford Brown. Mi amigo Guido Ruiz de Surcos de Jazz, pues en muchas ocasiones nos habla de la importancia de Clifford Brown, y estoy totalmente de acuerdo con él, pero por supuesto el sonido de Clifford Brown viene de algún lugar. Clifford Brown bebe de ciertas fuentes, y una de ellas es este hombre, a quien se le conocía con el sobrenombre de Maggie, Howard McGhee de Oklahoma. Nació allí en Tulsa en marzo de 1918 y se interesó por varios instrumentos antes de decidirse por la trompeta. Quizá se decidió por la trompeta por su atracción hacia la música de Louis Armstrong, e inició su carrera durante la era de las big bands del swing. Y esto va a ser importante porque el swing será un ingrediente importante en su estilo. Y empezó tocando con orquestas como las de Andy Kirk, una orquesta interesante, la de Andy Kirk. Habría que dedicarle a Andy Kirk una entrada en estas impresiones sobre jazz en algún momento, porque muchos grandes empezaron o pasaron por la orquesta de Andy Kirk. Lionel Hampton también tocó Howard McGhee en la orquesta de Lionel Hampton, en la de Count Basie o en la de Charlie Barnett. Y es importante el tiempo que pasó con Charlie Barnett, porque para este último, para Charlie Barnett, escribió también algunos arreglos, iniciándose así como
arreglista y también como compositor. Y al igual que Hampton Hawes, ya he mencionado en este vídeo a Hampton Hawes, decía que no iba a hablar de Hampton Hawes, pues ahí está. Al igual que Hampton Hawes, hay que decir que el encuentro con Charlie Parker supuso para Howard McGhee un momento decisivo en su carrera, porque a partir de entonces fue cuando se interesó por el bebop, y además de realizar grabaciones en los años 40 para sellos de la importancia en la evolución del bebop, como por ejemplo el sello Dial, aparece en grabaciones importantes de Charlie Parker, como en especial su versión de Lover Man, o también Relaxing at Camarillo, que se convertiría también en uno de los estándares, en uno de los clásicos del bebop. Y en estos últimos años de la década de los años 40, Howard McGhee se convirtió en un trompetista muy reconocido en la costa oeste, a donde había llegado en 1944, después de haberse codeado en la ciudad de Nueva York durante un tiempo con grandes músicos como Dizzy Gillespie, como Thelonious Monk, Billy Eckstine, el gran vocalista, Georgie Auld. A Georgie Auld, el saxofonista, tendré que dedicarle también una entrada en Impresiones sobre Jazz, o Coleman Hawkins. No está mal. Tocando en Nueva York se encontró y de alguna manera colaboró, se codeó con estos grandes del jazz, pero después, alrededor de 1944, llegó a California y allí participaría en sesiones de grabación, además de aparecer en clubes y además de participar en los famosos conciertos de Jazz at the Philharmonic, como ya he comentado al inicio del vídeo, pero regresaría a Nueva York con regularidad e incluso viajaría a Europa y a Asia a principios de los años 50. Por desgracia, como también le ocurrió a Hampton Hawes, su carrera entraría en constantes intermitencias en los años 50, debido sobre todo a sus problemas con las drogas, que redujeron sus posibilidades de realizar giras y de grabar discos. Por supuesto, son interesantes dos álbumes que graba Howard McGhee para Blue Note. Uno con Fats Navarro y otro con el gran Gigi Gryce. Gigi Gryce es otro que necesita su entrada en Impresiones sobre Jazz. Esos dos discos que graba para Blue Note, uno con Fats Navarro y otro con Gigi Gryce, son muy interesantes. Y los tres discos que registró para Bethlehem, por ejemplo, Return of Howard McGhee en 1955, Life is Just a Bowl of Cherries en 1956, con una portada no demasiado interesante en la que aparecen ahí unas cerezas, y el que ya he mostrado anteriormente, que es Dusty Blue, que es de 1960, o grabado en 1960. Ya digo que esta es la época en la cual también en Bethlehem acompaña a Johnny Harmon, y además su lista de colaboraciones como sideman es verdaderamente extensa. Colaboró con Billy Eckstine, con Coleman Hawkins, con James Moody, con el pianista André Previn, con Mel Tormé, con Wardell Gray, con Zoot Sims, entre muchos otros, lo cual prueba que incluso en momentos de dificultades personales y dificultades de salud, seguía Howard McGhee siendo un músico buscado y un músico respetado. En los años 60, Howard McGhee protagoniza uno de sus varios regresos. En 1955 ya había grabado un disco para Bethlehem que se titulaba The Return of Howard McGhee, el regreso de Howard McGhee. Pero en los años 60 protagoniza otro regreso que se reflejará en un disco que es el que voy a comentar específicamente al final de este vídeo.
Pero además de grabar este disco del que voy a hablar, en los años 60 tocó de vez en cuando en la orquesta de Duke Ellington, apareció en varios festivales, especialmente los organizados por el promotor George Wein, además de intentar en más de una ocasión organizar una big band, cosa que nunca llegó verdaderamente a funcionar. Pero sí que hay alguna grabación de esta big band de Howard McGhee. Su discografía como líder se interrumpió entre 1963 y 1976. Sí, estuvo durante mucho tiempo sin grabar, aunque regresó a partir de la segunda mitad de los años 70 a los estudios grabando con músicos como Horace Parlan, Charlie Rouse o Teddy Edwards, con quien por cierto ya había registrado un buen álbum en 1961 para el sello Contemporary, que se titula Juntos de nuevo, Together Again, con varios signos de exclamación. Pero en los años 70 se centró más en la docencia musical que en otra cosa, y aunque falleció en Nueva York en julio de 1987, su último disco como líder data de 1979, así que los últimos 8 años de su vida no grabó nada Howard McGhee. El Dictionnaire du Jazz, este diccionario del jazz publicado en Francia, que yo utilizo como libro de referencia en muchas ocasiones, destaca lo siguiente, y cito lo que dicen los autores del Dictionnaire du Jazz: destacan su fraseo fluido y sus desarrollos largos que hacen de él uno de los actores principales del bebop de la época, aunque no demuestre la libertad rítmica típica de los beboppers, y por esa razón sigue atraído por el jazz clásico. Esto se dice en la página 742 de este diccionario del jazz. No es que siga atraído por el jazz clásico necesariamente, lo que pasa es que sus raíces están ahí. Al igual que Hampton Hawes, una vez más, Howard McGhee es una de esas figuras de transición entre el swing y el bop que se interesan por el jazz moderno en los años 40, pero que no olvidan las raíces musicales de las que proceden, y esto hace su sonido diferente al de un Dizzy Gillespie, por ejemplo. Si comparamos el sonido de Howard McGhee y el sonido de Dizzy Gillespie, escucharemos que hay más swing, o que el elemento del swing es más evidente, tiene más importancia en el sonido de Howard McGhee. Los autores de este diccionario del jazz, eso sí, señalan la influencia que Howard McGhee tuvo sobre Clifford Brown, que explican debido a, y cito ahora del diccionario del jazz, su gusto por los timbres cálidos y expresivos. Esto también lo dicen en la página 742. Y estos timbres cálidos y expresivos, por cierto, se escuchan no solamente en sus interpretaciones baladísticas, sino también cuando se encuentra en tempos más rápidos, que es algo que ocurre constantemente en el caso de Howard McGhee, que suele tocar temas, aunque también tiene baladas, suele tocar temas a tempos más acelerados, con esas frases más largas que de nuevo remiten al bebop, pero manteniendo también, por supuesto, ese respeto, o utilizando esas raíces de su música que están en el swing. De hecho, el crítico Scott Yanow, o Yanoff, no sé nunca cómo pronunciar ese nombre, en inglés sería Scott Yanow o Yanow, menciona, este crítico, que el disco del que voy a hablar, que ya lo enseño, que es Maggie's Back in Town, Maggie ha vuelto a la ciudad, grabado en 1961, el mismo año de su colaboración que ya he comentado con Teddy, o que ya he mencionado con Teddy Edwards, Together Again, también grabado para el sello Contemporary. Dice este crítico Scott Yanow que este disco es el punto de partida perfecto para quienes no estén familiarizados con la música de Howard McGhee. Aunque
conviene escuchar también sus grabaciones de los años 40 para el sello Dial, y también el disco con Teddy Edwards, que lo tengo pero que no lo he bajado de la estantería en este caso. Algún día haré una entrada para Teddy Edwards y desde luego ahí tendremos que hablar de Together Again. Creo que las grabaciones de los 40 de Howard McGhee para Dial hay que escucharlas. Creo también que hay que escuchar este disco junto a Teddy Edwards titulado Together Again. Pero desde luego este disco, estoy de acuerdo con Scott Yanow en esto, que este disco es un álbum que nos presenta a McGhee en todo su esplendor y además en una época ya de madurez musical y estilística. El título, como digo, ya alude al hecho de que estamos ante uno de esos comebacks, de esos regresos del trompetista. Esto de Maggie, como ya he comentado, era su apodo, y además nos lo encontramos en formación de cuarteto con Phineas Newborn Jr. en el piano, nada menos, Leroy Vinnegar en el contrabajo y Shelly Manne a la batería. Un grupo realmente inmejorable con el que McGhee se encuentra muy a gusto. Y en las notas del disco, si abrimos el disco y leemos las notas, vemos que el propio McGhee nos dice que este disco presenta otra cara, otra arista de su arte, otra forma de tocar. Dice McGhee en las notas: cuando me repuse, es decir, cuando de alguna manera dejó, aunque fuese momentáneamente, las drogas y se recuperó, ahí está hablando de su salud, cuando me repuse, empecé a escuchar lo que todos los demás músicos estaban haciendo y decidí tocar a mi manera. Ya no toco como solía hacerlo, trompeta arriba y trompeta abajo, tocando todas las notas altas, es decir, todas las notas agudas. Ahora toco lo que siento. Bueno, esto lo dice Howard McGhee, hay que creérselo por supuesto, pero estas son palabras que presuponen que en grabaciones anteriores prefería Howard McGhee el virtuosismo técnico al sentimiento. No estoy de acuerdo con eso. Pensar eso creo que sería simplificar las cosas demasiado. Ya sé que lo dice el propio McGhee, pero yo creo que en realidad, incluso en los momentos en que se zambulle en esos arabescos, en esas cascadas de notas agudas del bop, McGhee no hace por completo a un lado el sentimiento, ni en esos casos, ni tampoco cuando interpreta alguna balada. Lo que sí es cierto es que este nuevo McGhee tiende a tocar menos notas y a simplificar un poco su estilo, pero sigue siendo capaz de crear la misma tensión, apoyándose además en sus excelentes acompañantes. Lo que no hay aquí, eso sí, son baladas. Uno puede pensar que sí, porque tenemos Willow Weep for Me, por ejemplo, tenemos Summertime, pues parece que va a haber baladas en este disco, pero no hay realmente baladas. Todo el repertorio se basa en medios tiempos y tempos más acelerados, pero ayuda a presentarnos este disco a un McGhee más maduro, muy seguro de sí mismo en el estudio, y es una sesión producida por Lester Koenig, el director, el fundador de Contemporary Records, una sesión bastante informal que se inicia con Demon Chase, la caza del demonio, composición propia de McGhee basada en un riff bastante sencillo que en sus casi 8 minutos de duración ofrece amplio espacio para los solos del trompetista y del pianista Phineas Newborn Jr. Lo más cercano al territorio baladístico, ya digo, son, sí, Willow Weep for Me, de Anne Ronell, grandísima compositora Anne Ronell, y Softly as in a Morning Sunrise, Softly as in a Morning Sunrise, ese tema que se ha interpretado de forma vocal en múltiples ocasiones y hay muchas versiones jazzísticas también, tiene un swing importante esa balada.
Son dos standards, Willow Weep for Me y Softly as in the Morning Sunrise, que le dan la oportunidad a McGee de alargar sus líneas melódicas y de explorar el registro más cálido de su trompeta, pero no caen necesariamente en el territorio específicamente, estrictamente de las baladas. Si hablábamos de que McGee había colaborado con Teddy Edwards en el disco Together Again, pues más o menos en la misma época en la que grabó este Maggie's Back in Town, el propio Teddy Edwards firma los dos temas siguientes, Sunset Eyes y Maggie's Back in Town, es el que da título al álbum. Esta última, Maggie's Back in Town, la compuso Teddy Edwards específicamente para Howard McGhee. Acababan de colaborar juntos. Teddy Edwards conocía a Howard McGhee a la perfección y compuso este tema específicamente para él y para este disco. Newborn al piano brilla también en Maggie's Back in Town, una de las piezas más potentes de toda la sesión, grabada por cierto en un solo día, el 26 de junio de 1961 en Los Ángeles. Las notas del disco corren a cargo del crítico Nat Hentoff, que señala que la versión de Summertime es uno de los momentos más hot, más calientes, más cálidos de la sesión, y alaba la espontaneidad de la interpretación, en la que escuchamos además cómo McGhee acelera el tempo e improvisa figuras vertiginosamente biboperas con muchísimo swing. Ahí está, este es el ejemplo al que yo me remito para decir que hay una mezcla clara de tendencias. Tenemos el swing por un lado, tenemos el bebop por el otro, se unen en la figura de McGhee, y en un tema como Summertime, pues lo vemos claramente. Vemos o escuchamos a Howard McGhee apoyándose en una sección rítmica muy efectiva, pero no tocando Summertime como una balada, sino acelerando el tempo y acercándose a Summertime desde un punto de vista del bebop, pero sin olvidar el swing, que siempre forma parte de sus ingredientes principales en su música. El disco se cierra con Brownie Speaks. Brownie, refiriéndose a Clifford Brown, Brownie Speaks, Brownie habla, una pieza, claro, del propio Clifford Brown, que Howard McGhee eligió como homenaje al gran trompetista cuyo estilo se vio influido por el del propio McGhee. Su intención, por lo que parece, era que la obra de Clifford Brown como compositor no se olvidase, porque en las notas señala el propio McGhee que 5 años después de la muerte de Clifford Brown, sus composiciones no se tocaban muy a menudo en la escena jazzística de California o en la escena jazzística estadounidense en general. Así que esta es una manera de recuperar la música de Clifford Brown poco después de su fallecimiento. Y Nat Hentoff cierra sus notas para este disco anunciando que Maggie ha vuelto a la ciudad para quedarse. Eso es lo que dice Nat Hentoff, y la realidad demostrará, por desgracia, que esto no será del todo cierto, porque la carrera de Howard McGhee siguió sufriendo altibajos, siguió pasando por problemas, por todo tipo de obstáculos y largos periodos, como ya hemos comentado, de silencio discográfico que duraron además muchos años. Pero este álbum, Maggie's Back in Town, deja claro que Howard McGhee, era un trompetista versátil y creativo. Como Hampton Hawes, una figura de transición entre el swing y el bop que merece un mayor reconocimiento del que en general ha recibido. Yo les recomiendo sobre todo este disco, Maggie's Back in Town. También Together Again, el disco que grabó junto a Teddy Edwards, y a partir de ahí pueden ir explorando sus grabaciones beboperas de los años 40 para Dial, las grabaciones que realizó para el sello Bethlehem, porque también son interesantes. Una curiosidad como este Mayhem
in Manhattan, en Jazz at the Philharmonic, porque participó asiduamente en esos espectáculos generados y producidos por Norman Granz. Y bueno, de Bethlehem tenemos por ejemplo este disco, Dusty Blue, del año 1960-1961, que nos presenta a Howard McGhee también en muy buena compañía, como ya hemos comentado. Yo no sé si ustedes tienen este disco de Howard McGhee, Maggie's Back in Town. ¿Qué les parece este disco? Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo si es que han escuchado este álbum de Howard McGhee. Díganme qué les parece, o si no, si han escuchado otros discos con la participación de Howard McGhee, pues también dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme cuáles son sus grabaciones favoritas de este trompetista, menos conocido yo creo de lo que merece, porque su estilo es realmente interesante como figura de transición entre el swing y el bop. Un hombre que tocó en la costa oeste, que tocó en la costa este, que viajó fuera de los Estados Unidos y llevó su música a otras partes del mundo. Un músico realmente interesante. Si no conocen a Howard McGhee, les animo, como siempre, a que se acerquen a su música. Esto es una invitación que siempre hago desde estos vídeos de impresiones sobre jazz, y me despido ya desde el porche delantero de mi casa aquí en Jackson, Tennessee. Soy Antón García Fernández y les he hablado del trompetista Howard McGhee en este vídeo que he grabado en directo y sin ningún tipo de cortes en el mes de mayo del año 2024. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF, dentro de esta serie que es Impresiones sobre Jazz. Como siempre, les animo a que escuchen a Howard McGhee, a que escuchen buen jazz, porque ya lo decía Billy Strayhorn, el autor de Lush Life, esa canción que Sinatra no pudo completar, pero que desde luego Nat King Cole y Johnny Harmon sí que interpretaron maravillosamente. Y también lo dijo Duke Ellington, el Duque: don't mean a thing if it ain't got that swing. Gracias por su interés en estos vídeos, gracias por cualquier tipo de comentario que puedan dejar por la parte de abajo del vídeo, y nos vemos en Impresiones sobre Jazz en mi canal de YouTube Antón GF en la próxima ocasión. Thanks, see you soon.